Buenas noches, nos encontramos la compañera Marlene Dayana Santamaría y quien les habla, Adriana Marcela Buitrago, estudiantes del grupo 477, presentes para exponerles la comprensión y acción desde el modelo biopsicosocial. Vamos a hablar específicamente del caso de Carlos, quien presenta un caso de voyeurismo que hace parte de las parafilias. Entonces, la compañera va a explicar la primera pregunta. Buenas noches, gracias compañera. Bueno, la primera pregunta, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico, una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado, que es el caso de Carlos. Desde el modelo biopsicosocial, vemos contexto es donde se desarrolla todo el ser de la persona. En el caso de Carlos, en la parte familiar o diagnóstico genético, vemos que creció en un hogar rodeado de mujeres, donde empezó la conducta de verlas desnudas. Aunque la conducta de la familia era de ser recatados y muy íntimos en el momento de mostrar ciertos afectos a nivel sexual. Esto ocasiona que Carlos tenga más empatía al momento de espiar, ya que es algo que no ve muy seguido en su entorno familiar. La conducta se volvió repetitiva y lo que realizaba para satisfacer sus necesidades sexuales, aunque era desde muy niño, era observar a su mamá, a sus hermanas, cambiándose o haciendo algún tipo de actividad sexual. En la parte social, me ayudas con otra diapositiva, gracias. En la parte social, vemos que es una persona extrovertida y económicamente y educativamente está bien posicionado. En la parte de el trabajo, sus compañeros tenían una relación buena hasta que se dan cuenta que esta persona tiene ciertas conductas de observar a sus compañeras de trabajo y también a sus compañeras de estudio, lo cual le ocasiona, digamos, varias molestias porque se alejan, su grupo social se aleja de él. Vemos que se relaciona en la parte psicológica y social. Este tipo de conductas ya no se puede relacionar a la parte biológica, ya que en su familia no hay ningún tipo de enfermedad que lo relacione con esto. En la segunda pregunta nos habla de, nos dice que empleando el principio de casualidad circular, el modelo biopsicosocial, ¿cuál considera sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso de Carlos? Bueno, el acto de espiar, que produce la excitación y no es un hecho de mantener una relación sexual, la llamamos voyeurismo, que es el caso que estamos abordando. Esto se da por una causa-efecto. Se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción o una consecuencia o resultado. La conducta que toma es la conducta, esta conducta la adapta desde los 7 años. La adapta desde los 7 años. Es algo que lo hace a él espiar el hecho de que no se vean conductas repetitivas en el tema sexual en su familia y que sean como muy familiares y religiosos. Hay una técnica de reestructuración cognitiva para analizar las conductas modificables y no modificables desde el contexto sistemático. Se aborda como tal en esta técnica todo el sentido de las emociones, de sentimientos, de humor, de afectividad y todo lo que conlleva a la persona o todo lo que ha traído de atrás para poder realizar un tratamiento como el del voyerismo que es abordado en este caso. Se verifican en las emociones los afectos bruscos y agudos que se desencadenan por una percepción
y tienen abundante correlación somática. Listo, gracias compañera. Bueno, el punto 3 de este taller nos pregunta, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Para iniciar el análisis de esta pregunta es importante tener en cuenta los datos de identificación de Carlos. Eh, Carlos pues, es de sexo masculino, fecha y lugar de nacimiento el 11 de abril de 1990, lo que nos indica que tiene 30 años. Su escolaridad es universitaria, pregrado, y trabaja como ejecutivo de ventas en una empresa reconocida. Ahora, para analizar ese mismo contexto, se deben tener en cuenta, como lo dice el modelo biopsicosocial, los elementos biológicos, psicológicos y sociales enlazados con la psicopatología. En el contexto biológico se analiza los elementos de crecimiento y desarrollo y el contenido genético. En cuanto a esto, podemos ver, como lo mencionaba la compañera, que la familia de Carlos es bastante religiosa y como precavida. No habían muchas muestras de afecto entre sus padres, pero su mamá sí era sobreprotectora hacia él. Esta sobreprotección puede llegar a ocasionar en los niños, en específico en Carlos, una sensación de baja autoestima, inseguridad, puesto que él pudo llegar a considerar que sus acciones no eran socialmente aceptables y que no estaba actuando bien. En el contexto psicológico hablamos de conducta y de emociones. En este caso hablamos del sistema valorativo, Carlos, y normativo. Carlos violaba las normas y las leyes sociales al espiar a las mujeres, puesto que esto no está socialmente aceptado. Y en el contexto social hablamos de aspectos familiares y de las redes de apoyo. En este caso, pues Carlos, las redes de apoyo con las que contaba eran muy pocas, puesto que, digamos, no tenía relaciones afectivas con mujeres estables, o sea, no lo lograba. Y en el trabajo, pues también se estaba quedando sin amigos, puesto que ellos ya se estaban dando cuenta que Carlos estaba teniendo este tipo de conducta que, pues, socialmente es repudiable. El punto 4 nos menciona que de acuerdo a los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, cómo se articulan con el manejo del caso. En primera medida, me gustaría hablar del objetivo general que promueve esta ley y nos habla de promover la salud mental como elemento integral de garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidas como sujetos individuales y colectivos para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a problemas y trastornos mentales, como el suicidio, violencias interpersonales y la epilepsia. Esta ley es la denominada Resolución 4886 de 2018 y se conoce como la Política Nacional de Salud Mental. Enlaza 5 ejes principales. El primero de ellos es la promoción de la convivencia y de la salud mental en los entornos y nos habla del fortalecimiento de esa red de apoyo que pueden ser sociales, familiares y comunitarias. Es importante ese eje en el caso de Carlos, puesto que conocer esas relaciones sociales con las que él se apoya y fortalecerlas ayuda también a que se destaque o se acompañe de manera afectiva a Carlos y que entonces él, digamos, no tenga sentimientos de soledad, ni sentimientos de desesperación, ni de ansiedad. El segundo eje nos habla de la prevención de los problemas en salud mental individuales y colectivos, así como de los trastornos mentales y de la epilepsia. Aquí nos habla de la promoción de la salud mental, de generar primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis, que me parece importante porque es bueno generarle esos primeros auxilios psicológicos para que en el momento en que él sienta la necesidad de observar a las mujeres desnudas, o teniendo relaciones sexuales, como cuando le llegue ese momento de ansiedad y la sensación de tener que hacerlo, pues sepa o pueda controlarlo o pueda manejarlo por medio de diversas herramientas que de la psicología se le puedan brindar. Esto habla del manejo emocional, físico y social en el momento de enfrentar el caso o el momento de crisis. La rehabilitación integral e inclusión social nos habla de involucrar elementos terapéuticos y educativos y sociales para mejorar la calidad de vida de la persona. Esto nos habla entonces de una rehabilitación integral que abarque no solo
el contenido psicológico, emocional de Carlos, sino que también abarca elementos sociales que, como ya hablamos, están completamente deteriorados, y también nos habla de contenidos físicos, puesto que él puede llegar a sentir desesperación, sudoración en sus manos, ansiedad cuando presenta sus momentos de crisis. El cuarto nos habla de gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. Entonces acá la idea es que se apoyen todos los organismos del Estado, las instituciones sociales, en un trabajo mancomunado, instituciones sociales como la familia, como el trabajo, como la red de apoyo religiosas y el mismo gobierno, para crear políticas públicas que trabajen de manera unida en el caso de problemáticas de salud mental, y en específico, en este caso de Carlos y el trastorno del voyeurismo. El punto quinto nos habla, desde su rol como psicólogo, cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de salud y prevención de la enfermedad. La atención primaria es un derecho relacionado con la salud. Sabemos que la salud hace parte de los derechos fundamentales, incluido también el derecho, digamos, a la vida, al bienestar emocional, al bienestar social. Entonces, la idea es que como derecho fundamental, cuando la persona, cuando Carlos tenga este problema, este momento de crisis, sea atendido de manera temprana. La promoción en salud nos habla de invitarlo a que controle su propia salud. ¿Cómo? Ofreciéndole herramientas, por ejemplo, como el deporte, como la lectura, como disfrutar el tiempo libre o aprovechar el tiempo libre en otras acciones que ocupen su mente y de las cuales él tenga el control de sus propias acciones, y como que trate de entretenerse en otras situaciones, como el deporte, como la buena alimentación, procurar que duerma bien para que no mantenga como ansioso. Y la prevención de la enfermedad nos habla del el control de riesgos. El control de riesgos nos habla a esos componentes que ayudan a minimizar las posibles consecuencias. Consecuencias como cuáles, posiblemente estaríamos hablando de que Carlos ya no solo estaría mirando a las mujeres desnudándose o teniendo relaciones sexuales, sino que podría llegar a entrar a estos lugares o a estos contextos. Entonces la idea es controlar esos factores de riesgo por medio de la seguridad social y ofreciéndole esas herramientas de atención primaria, promoción en salud y prevención de la enfermedad. Eso fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bien. Creería que bien.